bendiga en esta mañana de domingo. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos regala y por la oportunidad de volvernos a reunir para compartir la palabra de Dios. Reciba la bendición de Dios en esta mañana y que la gracia del Señor esté abundantemente con usted y con los suyos. Bien, amado hermano, hoy vamos a continuar con nuestra serie del estudio de las cualidades que menciona el apóstol Pedro allí en su segunda carta. Por lo tanto, le estoy invitando a ir allí a segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 6, la parte final. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6, parte final, dice: a la paciencia, piedad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Te agradecemos, Padre, por haber estado con nosotros en todo momento. Y te pedimos ahora que nos conduzcas a través de tu palabra y de este importante tema. Ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy voy a hablarle bajo el título Todo para la piedad. Y ya hemos mencionado en este estudio el asunto de la piedad. La Biblia dice allí, y Pedro nos ha dicho, que nosotros hemos recibido todo lo necesario para la vida y para la piedad. Pero la piedad sigue siendo una cualidad que, a pesar de todo lo que hemos recibido, tenemos que cultivar en nuestra vida. Entonces, cuando usted escucha el término piedad, se va a dar cuenta que no es una palabra que se use mucho en nuestro lenguaje cotidiano, ni siquiera dentro de la propia iglesia es una palabra que usen mucho los creyentes, aun cuando en principio aparece a lo largo de las Escrituras. Y todo esto gira alrededor de la connotación cultural que ha sufrido el término. Cuando la gente imagina la piedad o imagina a que alguien sea piadoso, como mucha gente ha escuchado el término, por lo general las personas piensan en alguien que siente pena por aquellas personas que sufran, y como siente pena, esa persona se dedica a ayudarles. Por eso es que las personas, cuando hablan de fulano, es piadoso, a lo que se están refiriendo a eso. De hecho, en muchos países hay algo que se conoce como Monte Piedad o Monte Pío, que son entidades benéficas donde los pobres pueden obtener sumas de dinero en metálico empeñando algunas de sus pertenencias o sin interés de ningún tipo para satisfacer sus necesidades primarias. Ahora, bíblicamente, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Cuando Pedro se refiere a la piedad, se está refiriendo a la conducta apropiada que reverencia a Dios. Se lo voy a volver a repetir. Una persona piadosa es aquella persona que tiene una conducta apropiada que reverencia a Dios. Una persona piadosa siempre va a adorar a Dios correctamente y le va a dar lo que le es debido, pero también lo va a hacer con las personas, entiéndase, con sus semejantes. Entonces, Pedro está diciéndonos, hermanos, en esta mañana, que a la paciencia que vimos el domingo anterior hay que añadir resistencia interior. Y hay que añadir eso con diligencia. Por lo tanto, si Pedro dice todo eso, entonces la piedad es tanto una actitud como una acción. Una actitud porque la piedad significa respetar y honrar correctamente y humildemente a Dios. Y como acción implica que tenemos que imitar a ese Dios en el que hemos creído. La gente piadosa, entiéndase, no es solamente aquella que ayuda a las personas que están pasando problemas o necesidades. No. Una persona piadosa es semejante a Dios en santidad, justicia, verdad, fidelidad, amor, misericordia y generosidad. En otras palabras, esa persona es transformada por el Señor y por eso es que puede hacer todas esas cosas de ayudar a las otras personas o a su prójimo conforme a la voluntad de Dios. Lógicamente, hermano, usted no se convierte en una persona piadosa de un día para otro. De hecho, requiere la aplicación diligente de todas las disciplinas espirituales y la constante dependencia de la verdad de Dios y el trabajo santificador del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Pero yo quiero hablarte hoy de dos aspectos en los cuales tenemos que enfocarnos
para que la piedad no sea simplemente un término añadido a nuestro vocabulario, sino una realidad que nos pondrá en la posición correcta con Dios. Y el primer elemento es que tenemos que mantenernos enfocados en lo que realmente aprovecha. Quiero leerte primera de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Y dice la palabra de Dios: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El libro de la Biblia que habla más sobre la piedad es primera de Timoteo, la carta que Pablo le escribió a su discípulo que le ha sustituido allí en el liderazgo en la iglesia de Éfeso. Pablo en esa carta le explica una y otra vez la relación que tiene la piedad con la vida cristiana. Y entre los muchos consejos que le da, aparece la necesidad de mantenerse enfocado en aquello que realmente es provechoso para nuestra vida y que va a tributar beneficios a largo plazo. Una conducta piadosa o una conducta apropiada que reverencia a Dios siempre nos va a beneficiar ahora y para la eternidad. En otras palabras, vida plena ahora y eternidad de vida al final. Ahora la pregunta es, ¿cómo llego hasta ahí? ¿Cómo me mantengo enfocado en eso que aprovecho? Yo creo que hay dos cosas que Pablo menciona aquí en este pasaje que nosotros tenemos que tener en cuenta. Son dos elementos prácticos. En primer lugar, nosotros tenemos que desechar las creencias erróneas. Hay un libro, no sé si he tenido la oportunidad de leerlo cuando era mucho más joven, que se llama Mitos y leyendas de la antigua Grecia. En la actualidad podríamos escribir un libro llamado Mitos y leyendas de los cristianos actuales. El primer consejo que Pablo da ahí a su discípulo, a Timoteo, es que evite todos los cuentos supersticiosos que rodean el ambiente cultural y que pueden influenciar la manera de vivir como un creyente. Por eso utiliza ese término tan claro ahí. Tienes que desechar las fábulas de viejas, todos esos cuentos fantasiosos que andan por ahí contando las personas y que no traen edificación a nuestras vidas. Mire, los mitos cristianos, para usar, si es que existe eso, porque no existe, surgen cuando las personas interpretan las palabras de Dios de una manera incorrecta. Por ejemplo, cuando la persona escucha que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, que es la manera en que muchos de nosotros predicamos el Evangelio, ¿no? Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. Y o escuchan que Jesús dijo que Él vino a dar vida en abundancia, la persona supone que términos como maravilloso, abundante, significan realmente la buena vida. Porque después de todo, esos términos en español, eso es lo que significan. Maravilloso y vida abundante implica un bienestar inimaginable, con cero carencias materiales o con cualquier otro tipo de carencia en determinadas áreas. Entiéndase, es sinónimo de plenitud y sobre todo con el mínimo de dolor. Y es ahí donde surge el mito que trae mucha gente a la vida cristiana en nuestras iglesias, de que vamos a tener el cielo sobre la faz de la tierra y Dios va a actuar como el dispensador en todo momento de bendiciones sobre nuestras vidas. Y entonces, cuando esto no sucede, la persona se frustra, se decepciona y comienza a cuestionarse si de verdad Dios es tan maravilloso como se lo habían presentado. Mire, hermano, nosotros tenemos que hacer una distinción entre algo espiritual y algo fantasioso. Eso es muy importante. Algo espiritual está fundamentado en los principios bíblicos y por lo general se traduce en un acercamiento a Dios y a la transformación de vida de la persona en asuntos como la santidad, la verdad y la relación con Dios. Eso es algo espiritual, que es dirigido lógicamente por la persona del Espíritu Santo, porque todo lo del Espíritu Santo está establecido sobre el fundamento de la palabra de Dios. Ahora, algo fantasioso es el conjunto de expectativas poco realistas e infundadas con respecto a lo que implica seguir a Dios y a lo que debería suceder si nos aventuramos a seguirle. Hay quienes piensan que vivir la vida a la manera de Dios siempre le va a traer buena suerte.
tienen ese tipo de mentalidad aún viviendo ya dentro del Evangelio, dentro de la iglesia. Supone que siempre Dios va a extender su mano en todos los asuntos de su vida y la balanza, que es lo que se imagina la gente, la balanza de la vida siempre se va a inclinar hacia su lado y la vida va a resultar mucho mejor en todos los sentidos, mucho más fácil y con el costo mínimo de situaciones y de obstáculos. Cuando ocurre lo opuesto, porque usted sabe que la experiencia le dice que no siempre es así y la Biblia también lo dice, las personas se sienten como medio estafados porque Dios le ha prometido una cosa y luego le ha dado otra. Y eso no es lo que está hablando Pedro con asuntos de piedad. No, hermano, mire, la piedad implica un cambio de mentalidad. Hay que dejar de ser supersticiosos y sincréticos en nuestras creencias. El cristianismo, entiéndase esto, se trata de la sustitución de nuestra manera antigua de vivir por la vida de Jesús. Y esto va a ocurrir solamente cuando nosotros dejamos de creernos todos los cuentos espirituales que nos ha hecho este mundo y que nosotros hemos trasladado al ambiente de la iglesia. Tenemos que desechar todas esas creencias extremas y sin fundamento bíblico y que solamente están basadas en tradiciones de hombres que muchos de nosotros tenemos. Pero no solamente eso, nosotros tenemos que entrenarnos para la piedad con toda la intención del mundo. No solamente tenemos que dejar de ser fantasiosos, sino que tenemos que estar claros que la piedad llega con un esfuerzo deliberado e intencional. La imagen que usa Pablo aquí, ejercítate para la piedad, porque la piedad para todo, el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad aprovecha para todo. Esa imagen de los ejercicios era bien conocido por las personas que están escuchando a Pablo. El gimnasio y la gimnasia formaban parte de la cultura griega. No fue en estos momentos que se inventó el asunto de hacer ejercicio. De hecho, eso es una de las herencias que hemos, va a valga la redundancia, heredado y tomado de la cultura griega. Pablo está usando de manera contrastante la imagen del ejercicio físico para resaltar la importancia de ejercitarse espiritualmente. Aunque el ejercicio físico es provechoso, que es lo que está diciendo Pablo aquí, para la salud, es menor en comparación con el desarrollo de la piedad o de la vida espiritual. Aun cuando el ejercicio físico es bueno para la vida terrenal, el ejercitarse en lo espiritual, entiéndase, en reverenciar a Dios con la conducta correcta, es beneficioso tanto para esta vida como para el futuro. Miren los principios que da el apóstol Pablo ahí en esa parte del pasaje. Primero, él dice que nosotros tenemos que tomar una responsabilidad personal con la piedad. Usted no se convierte en un atleta o logra en el ámbito físico convertirse en una persona que maneja los ejercicios si usted no asume su responsabilidad personal. Entonces, usted no puede pensar que va a ir caminando por la vida y va a venir un día al culto y se va a encontrar con la piedad, se va a tropezar con ella y va a ser en un segundo suyo. No, es una responsabilidad individual y personal para cultivar la piedad. En segundo lugar, tiene que haber un elemento que se llama compromiso. Una persona no se constituye en un atleta, por ejemplo, de alto rendimiento sin compromiso. Es el día a día el que marca la diferencia. Nadie se vuelve piadoso sin un compromiso de pagar el precio de entrenamiento espiritual diario con todo lo que implica las disciplinas espirituales. La piedad, hermano, tiene un precio y nunca va a venir de manera barata o fácil, como nos hemos hecho la idea muchos de nosotros. Y la piedad es más que una meta, es la vida y se necesita compromiso para este tipo de vida. Pero no solamente eso, también necesitamos, aparte de la responsabilidad personal y el compromiso, un entrenador adecuado. Independiente de la habilidad natural que tenga cualquier deportista, cualquier persona que haga ejercicio, no se convierte en el mejor atleta y llega a todo su potencial si no hay una persona que lo mantenga al más alto nivel y le corrija cada una de las faltas. Usted no va a llegar a ser piadoso sin el ministerio de enseñanza y entrenamiento del Espíritu Santo de Dios. Dios
el Espíritu Santo, como el entrenador divino, enseña, reprende, corrige, capacita. Y Él nos enseña y nos entrena a través de su palabra y de las diferentes capacitaciones que vienen a nuestra vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que exponernos a las enseñanzas de la palabra de Dios, pero también tenemos que estar abiertos al trabajo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. En resumen, hermano, lo que está diciendo el apóstol Pablo dice que hay que desarrollar el régimen que fortalece nuestros músculos espirituales. Eso es lo que está diciendo cuando dice ejercítate para la piedad. Para cuando venga la carrera real, que es la vida, nosotros no fallemos a causa de una lesión o porque no tenemos la preparación para enfrentar esa vida. Pablo indica claramente que hay que dedicar tiempo en privado a prepararse para todo aquello que va a suceder en público. Entonces, para terminar este punto de enfocarnos en lo que realmente aprovecha, es una decisión personal de cada cual tomar lo que realmente aprovecha. Entiéndase lo que es beneficioso y resulta para nuestro beneficio a largo plazo. Y por eso que va a marcar la diferencia en nuestra vida. Dependemos de Dios para su habilitación divina, pero nosotros somos responsables, no somos pasivos en este proceso. Nuestro objetivo, hermano, en este proceso es la piedad, la devoción centrada en Dios y el carácter divino que cambia nuestra conducta. Así que el llamado de Dios en esta mañana es: elige sabiamente en qué te vas a enfocar. Y eso nos lleva al segundo elemento de enfoque con relación a la piedad: mantenerse enfocado en aquello que es auténtico. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5 dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas, hermanos, son una de las últimas palabras del apóstol Pablo y una de las grandes advertencias de Pablo para Timoteo, de cómo sería el carácter real de las personas en los últimos tiempos y muy especialmente dentro del ambiente religioso. Después de enumerar una serie de características que acabamos de leer ahí, él remata su declaración diciéndonos al final que la falsa piedad va a estar de moda en esos últimos tiempos, que lo auténtico va a ser simulado, que la conducta que reverencia a Dios solo será de palabras huecas y una religión externa sin un cambio del corazón. Y Pablo llama a estos tiempos peligrosos. Y después de leer toda esta lista, yo no puedo dejar de ver y de notar y comparar lo que dice ahí con la sociedad y la cultura en la que vivimos. Y solamente un ciego no admitiría que todas esas cosas que se mencionan ahí están muy presentes en este tiempo. Y hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta si es que queremos enfocarnos realmente en lo auténtico. En primer lugar, tenemos que ubicarnos en el tiempo profético que nos ha tocado vivir. El tiempo proféticamente hablando es en los postreros días. Y nosotros vivimos eso o en ese tiempo que se describe ahí. Y este es un tiempo de grandes peligros espirituales para todos los creyentes. Este no es un tiempo para ser ingenuo, porque si lo somos vamos a recibir lo falso en vez de lo que es verdadero. Usted vive un tiempo en que lo falso y la mentira se han convertido en algo que es de moda en todas las áreas de la sociedad. Este es un tiempo profético, es el que nos ha tocado vivir y hay que ubicarse dentro de esa realidad. Y yo quiero referirme a dos cosas que menciona el apóstol Pablo con este asunto de ubicarse en lo profético. Mire, primero,
Dice Pablo que este es un tiempo de egocentrismo puro disfrazado de autoestima sentimental. Pablo dice que en estos tiempos las personas se van a caracterizar, o una gran cantidad de personas, porque habrá hombres amadores de sí mismos, enamorados de ellos, de sus intereses, de su realización personal, de convertirse en celebridades andantes, gente que cree que el mundo gira alrededor de ellos y de sus ideas. Entiéndase, son narcisos actualizados. Y mucha de esa gente que tiene este tipo de mentalidad y de comportamiento y de vida está dentro del ambiente religioso, queriendo usar todo aquello de Dios para su beneficio personal. Déjame darte una declaración de qué cosa es la autoestima para Dios y cómo combatir ese espíritu. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 13, digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Usted tiene que estar claro de su identidad, pero no puede irse por encima de lo que usted realmente es. Fíjense que el llamado del apóstol Pablo es a pensar con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No es un tiempo para vivir centrados en nosotros. De eso no se trata el Evangelio. El centro del Evangelio es la persona de Jesús. Y nuestra identidad, para usar, y nuestra autoestima debe estar fundamentada en lo que Dios dice que somos y no tener un alto concepto más allá de lo que Dios ha dicho que somos. Y Dios ha dicho que somos cosas importantes porque su Hijo murió en la cruz por nosotros. Ahora, hay un segundo elemento. Este va a ser un tiempo también donde la gente pensará solamente en el placer personal y esa va a ser la meta de su vida. Fíjense que Pablo dice que habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios. No estamos diciendo aquí que usted no disfrute la vida y de una recreación sana, no es eso de lo que estamos hablando. Estamos diciendo ni que no se vaya a imaginar, está diciendo el apóstol Pablo, que el propósito final sobre la faz de la tierra para nosotros es que la pasemos bien y nos pasemos el día entero y la vida entera buscando placeres y disfrutando de la buena vida. No es eso lo que está diciendo Pablo. La vida con Dios no es un programa de celebrities que te muestran cómo divertirte de lo lindo ahora sin ningún tipo de restricción y al final el cielo, que es la idea que tiene mucha gente cuando vienen a la vida cristiana. Muchos viven una fe deficiente, hermano, o falsa, porque quieren placer a toda costa y Dios pasa a un segundo plano. Entonces, el llamado de Dios es a tomar la vida cristiana con seriedad y ser radical. Estamos viviendo un tiempo, hermano, en que no podemos ser gente tibia. Tenemos que aferrarnos a Dios si es que no queremos ser absorbidos por el espíritu de este mundo. El aquí y el ahora, como piensa mucha gente, no es lo único que hay. Quiero recordarte que la Biblia dice que nosotros no debemos mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eso me lleva al segundo elemento de enfocarme en lo auténtico. Tenemos que aprender a discernirlo. Mire, cuando hablo de discernir, para los pentecostales que me escuchan, no estoy hablando del don de discernimiento de espíritu que aparece allí en Corintios, esa capacidad que nos da el Espíritu Santo para ver el origen de cualquier manifestación espiritual. No, cuando hablo de este discernimiento me estoy refiriendo a la capacidad de discriminar entre lo que es falso y verdadero usando los principios bíblicos. No hay que estar viendo constantemente en el mundo espiritual para saber si algo viene de Dios o no. Pablo nos dice que una de las características que van a tener la gente de este tiempo, especialmente dentro del ambiente religioso, es que tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Y esa palabra eficacia está hablando de poder. Esa es la palabra que se utiliza en el idioma original. Y van a negar el poder de esa piedad, entiéndase, de esa conducta que reverencia a Dios. En otras palabras, estas personas van a tener una religión muerta, de forma,
con palabras positivas y motivadoras, pero sin el poder de la verdadera devoción a Dios. Déjenme traducirle en contexto lo que le acabo de decir. La imagen no es necesariamente la realidad. La cantidad de likes o de seguidores que tenga una persona en Facebook, eso no le da la autenticidad. La persona que más seguidores tiene en Facebook es el futbolista Cristiano Ronaldo. Lo siguen más de 100 millones de personas. Y dentro de las mujeres, la persona que más sigue en las redes, entiéndase en Facebook, es a Shakira. Todas estas personas venden una imagen. Ninguna de estas personas son cristianos y muchos de ellos pregonan con sus vidas antivalores. Pero son nuestros ídolos y estamos pendientes a todo aquello que dicen y cómo viven. Todas estas personas te pueden dar buenos consejos con relación quizás al área donde ellos han triunfado, pero no con relación a la piedad, no con relación a la conducta que reverencia a Dios. El cristiano más seguido, pues si usted se está preguntando, bueno, ¿y el cristiano más seguido quién? El cristiano más seguido en las redes sociales es Joel Austin, pastor de una de las iglesias en Houston, Texas, Estados Unidos. ¿Y por qué es el más seguido? Precisamente por tener un mensaje light de autoayuda disfrazada de lenguaje cristiano, donde no se requiere ningún compromiso radical y está prohibido casi decirle a la gente que son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Súmele a eso que Dios quiere que tú seas rico y próspero. ¿Quién no quiere un Dios así? Todo el mundo quiere un Dios así. Entonces, el llamado es a discernir, mi amado hermano. Lo auténtico no necesariamente tiene la mejor imagen comercial. No comete el error de los fariseos que tuvieron delante de sí al Mesías y prefirieron quedarse con la apariencia de este mundo porque al parecer era más bonito. La Biblia dice en Isaías 53, 2-3 lo siguiente, hablando de Jesús, del Mesías prometido, del príncipe que había de venir, dice: no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No creo que Jesús fuera muy llamativo en su figura, pero su mensaje y sus obras y su origen hablan poderosamente. Mire, amado hermano, para terminar este asunto de enfocarnos en lo auténtico, vamos a tener en esta vida lo que nosotros persigamos. Yo sé que este mundo puede ser muy atractivo y que siempre está buscando nuestra atención, pero quiero recordarte algo para que no pierdas el enfoque en lo auténtico. Quiero recordarte que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, aun cuando este mundo todos los días te diga que tú no vas a permanecer. Dios dice que eres el que va a permanecer. Y quiero terminar en esta mañana dándote un pasaje para que medites en él. Está en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 4, y dice el profeta: ¿qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? Está hablando de Israel. Está haciendo una pregunta retórica. Y dice: la piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Mira, hermano, la nación completa ha logrado casi frustrar a Dios con su estilo de vida. Para usar un término, cientos de años de oportunidades y bendiciones no han hecho que la gente entienda de una vez y por todas qué importante es Dios. Su devoción a Dios duraba segundos. No había un cambio tangible en su comportamiento. La confianza real en Dios se desvanecía como el rocío cuando le daba el sol. Entonces, el llamado de Dios es el siguiente: revise su vida y vea si está enfocada hacia la piedad.
Y si no lo está, hermano, quiero que sepa que hay algo, que si hay algo que necesita este mundo son personas piadosas. Y usted está llamado a ser esa persona. Muestre con su vida su devoción a Dios y deje sentir la influencia celestial de una persona piadosa que ha sido transformada por Dios. Ese es el llamado de Dios en esta mañana. Dios te bendiga y oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada persona que escucha o ve este mensaje. Te pido que les bendigas poderosamente, que les cubras con tu gracia, Padre, y que bendición, capacitación y unción vengan sobre ellos para que nosotros, Dios, podamos vivir piadosamente como lo que somos delante de tu presencia. Te agradecemos en esta hora para que nos ayude, Señor, a enfocarnos en aquello que realmente aprovecha y en aquello que realmente es real, que es auténtico y no simplemente una imagen. Ayúdanos, Dios, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde en este día. Amén y amén.